Shalom, les saluda Graciela Salinas. Shalom, yo soy Ismael Salinas, mucho gusto estar con ustedes en este día. Vamos a hablar con ustedes sobre la parashá de Noaj. Así es. Y vamos a continuar con la conversación que empezamos la semana pasada. Estamos hablando sobre recobrar el dominio. Así es. Hablamos y dijimos que perdimos el dominio, perdimos la comunión y perdimos el mundo perfecto que Dios creó en Génesis después de que entró el pecado en nuestras vidas. Y bueno, perdimos, como digo, todas esas cosas. Al principio, Dios nos dio la oportunidad de recuperar la comunión temporalmente cuando hizo el sacrificio, porque sabemos que la paga del pecado es muerte, y hubo un sacrificio para cubrir la vergüenza de verse desnudos, y en ese sacrificio pues hubo que haber matado animales. Exactamente, y la escritura nos dice que sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces sabemos que eso ocurrió y fue el Señor mostrándole a ellos que es vida por vida. Alguien tuvo que morir por causa de esto para poder que ellos tuvieran la redención por el error o el mal que se hizo. Y entonces sabemos que hoy en día tenemos la comunión ya completamente restaurada gracias al sacrificio perfecto de Yeshua HaMashiach. Amén. O Jesucristo. Jesús. Uh-huh. Jesús, nuestro Mesías, nuestro Cristo. Y ya no necesitamos más sacrificios de animales, ya no necesitamos más derramamiento de sangre, aunque sí seguimos haciendo sacrificios. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a la parashá Noach en hebreo, Noé en español. Esta va de Génesis 6:9 hasta el final del capítulo 11. Y una de las cosas que me llama la atención es que al principio de la parashá empieza hablando acerca de Hamás, cómo había tanta violencia en el mundo. ¿Hamás quiere decir violencia? Hamás quiere decir como violencia. El grupo Hamás. Qué interesante, ¿no? Es exactamente, es increíble que ese grupo Hamás que continuamente está aterrorizando a la gente de Israel, sobre todo los que viven cerca de la franja de Gaza, ese grupo se hace llamar a sí mismo Hamás. Y es una palabra hebreo. Es una ¿Qué palabra quiere decir? hebrea. Violencia. Así es. Entonces la tierra estaba llena de violencia, de perdición, y yo pienso que no hay mucha diferencia en lo que está pasando hoy en día. Ajá. Entonces tú dijiste, la semana pasada hablaste de una simiente que el Señor había establecido que era que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Exactamente. ¿Verdad? Y aclaramos que aunque en algunas versiones en español dice que le lastimaría o que le heriría la cabeza, realmente la palabra que se usa en hebreo es que la crush, que la destrozaría. Que la va a pisotear. Entonces no va a quedar vivo el enemigo una vez que pase esto. Sabemos que el enemigo ya le lastimó el carcañán al Señor, pero pues obviamente no muere y ya tenemos esa comunión. Posteriormente, cuando Dios ve la maldad, pero dice que Noé era justo en sus generaciones. Y bueno, lo que se refiere es que en esa generación y en medio de la maldad que había, Noé trataba o hacía lo que él podía, se mantuvo para seguir el camino del Señor, obedecer al Señor. Y esa es la diferencia cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de destrucción, cuando hablamos de pecado. Si lo ponemos en un término simple, es desobediencia al Señor. Simplemente. Amén. Escogemos obedecer al Dios o escogemos obedecer al enemigo. Y Noé se esforzaba por obedecer a Dios aún en medio de lo que estaba pasando. Y es como hoy en día, a veces somos tentados a desobedecer a Dios. Y lo digo en el aspecto no solamente en las acciones, pero en las omisiones también. Yo creo que es interesante también notar que esto fue antes que la Torá fuera dada, o la ley, las instrucciones para cómo vivir. El Señor ya había escrito estas instrucciones en nuestros corazones de poder distinguir del mal y el bien. Y el hombre podía, aún nosotros hoy en día, tenemos estas leyes en nuestros corazones que nos dicen qué es bueno y qué es malo. Y nos da
entonces la oportunidad para andar conforme la voluntad de Dios, siendo lo que es bueno. Y bueno, siguiendo la plática, hablamos que Dios le dice a Noé que construya la barca. Amén. O el arca. ¿Y por qué era eso? Porque la maldad era tal que Dios le dolió haber creado y en lugar de completamente deshacerse de todo el mundo, iba a mantener a Noé. Una simiente. Y entonces la simiente de la que hablamos en Génesis, obviamente va a seguir, se va a librar, va a sobrevivir y va a seguir por la línea de Noé o el linaje de Noé. Y sabemos que Noé tiene 3 hijos y hablamos de eso en un minuto, pero vamos a la orden que Dios le da de hacer un arca. No era una arca pequeña y en ninguna parte de la Biblia dice que Noé vivía cerca del mar, no dice que Noé era un marino o que sabía de barcos, pero lo increíble es que no importa. Dios llamó a Noé a hacer esa arca y Noé obedeció. Aun cuando era imposible que fuera a llover, que se fuera a usar, la inmensidad de la barca solamente traía burla a Noé, pero aún así él obedeció. Sí, él siguió predicando salvación a través de esta arca, para que les daba la protección. Cuando yo haga esta arca, usted puede entrar y ser salvos, no se vayan a morir. Era la arca de salvación, lo que él estaba hablando y lo que él estaba predicando. Pero como dijo Graciela, entonces ellos se reían y hacían burla de él. Hay varias cosas que me sorprenden de esta aventura de construir un arca y meterse en ella. La cantidad de animales que tuvieron que haber venido, porque eran 2 o una pareja de cada especie y luego de los animales limpios iban a ser 7 parejas. Yo no tengo ni idea de cuántos animales estamos hablando. No sé si hay algún lugar donde digan la cantidad exacta, pero obviamente por las dimensiones del arca, nosotros fuimos a una réplica. A una réplica que está en Ohio. Y pues sí, está enorme, es un edificio enorme. Actualmente, si te puedo corregir, era sur de Ohio, en Kentucky. Kentucky, tienes razón. Al otro lado de la guardarraya, un poquito, como una hora. Está en Kentucky, pero cerca de Ohio. Y es que Ohio tiene otro museo. Pero bueno, la cantidad de alimento que tienes que tomar o llevar contigo porque vas a alimentar a los animales y te vas a alimentar tú. Para ti mismo. Y bueno, yo sé que algunos de los animales iban a poder proveer algo de alimento para los humanos y quizás para otros animales, pero aún así, ¿cuánto llevo? Porque ¿cuánto duró el viaje? Fue un viaje largo. Creo que dijimos que era 11 meses o era más de un año. Un año y 11 días. Ok. Un año y 11 días. Bueno, y si leemos la Biblia va a decir que el diluvio no duró eso. El diluvio duró 40 días y 40 noches. Sabemos que eso fue el tiempo que llovió. Pero se tardó 6 meses para que el agua empezara a bajar, para que la barca o el arca se posara en un lugar y después de eso, para que pudieran salir cuando Dios los llamó afuera, era 1 año y 11 días, porque entraron ellos al arca en el año 600, en el segundo mes, en el día 17 de la vida de Noé, y salieron en el año 601, en el segundo mes, en el día... Sí, ¿verdad? 17 también. Entraron en el día 16 y salieron en el día 27. 27. Pero mira, algo que me llama la atención y nosotros hemos hablado en otras clases acerca de cómo cuando el pueblo escogido sale de Misraim, de Egipto, y pasa por el mar, decimos pues que salen del pecado y son bautizados al cruzar el mar y vienen a la tierra prometida. En esta ocasión pareciera que Dios está bautizando, podríamos decir, porque pasan por agua por mucho tiempo,
o quizás limpiando por medio de agua a esta familia que iba a seguir con la simiente. Purificando. Purificando, así es. Es algo que, wow, como los que nos van a llevar, o los que van a llevar la simiente, son purificados por medio de agua. Qué increíble me parece todo eso. Y bueno, ya hablamos del diluvio un poquito. En el capítulo 8 ya salen del arca. Y una de las primeras cosas que hace Noé es un altar para sacrificar a Dios. Y ya habíamos hablado de que Dios sacrificó. El segundo sacrificio del que se oye en la Biblia es Abel. Sí. Cuando hace un sacrificio para el Señor. Y luego ya este sacrificio de Noé, que es el tercero que se menciona, pero obviamente no sé si cuando Dios sacrificó a los animales, Adán y Eva vieron exactamente lo que estaba pasando y entonces ellos siguieron haciendo eso. Una cosa a mí que me llamó a mí la atención es no solamente el sacrificio, pero qué se sacrificó. No fue cualquier animal. Tuvo que ser de animal limpio. Vemos que Abel sacrificó de lo mejor de sus corderitos que tenía. Y fue sacrificio para Dios. Cuando Noé también llegó, dice que sacrificó de todos los animales limpios. Hay distinción, es decir, que no puedes sacrificar lo que tú quieras. No iba a ser un cerdo porque es un animal impuro. Eso no era aceptable para Dios. Tenía que ser este animal limpio. Y veremos después que será lo que Dios sintió o vio a través de este sacrificio. Y bueno, ya que están fuera y se hace el sacrificio, Dios también les manda nuevamente a Noé, como lo hizo con Adán cuando recién los creó, con Adán y Eva. Uno de los mandamientos que les dio fue que se multiplicaran, ser fructíferos y multiplicarse. Ese mandamiento se repite 4 veces en estas 2 parashá. Y la orden también se le da a los animales, y pareciera que los animales no cuestionan, ellos no usan planificación familiar, ellos simple y sencillamente se multiplican. Nosotros, sin embargo, pareciera que últimamente se nos hace tan difícil obedecer esa ley porque sentimos que quizás es difícil tener los niños. Como que es un estorbo. Pero más que eso, el peso de poder llevar una vida como yo la quiero y tener los gastos que conlleva el tener un bebé o un hijo. No sé cuál es la razón, pero nuestras familias son familias numerosas. Yo vengo de una familia de 11 hermanos. Y yo también vengo de una familia de 14 hermanos. Entonces, lo que queremos decir es que cuando tenemos una familia con tanta gente, por lo general hay 1 o 2 que son más nobles, más obedientes, más sumisos, más, no sé. Y si nos multiplicamos, va a haber por lo menos una opción de alguien que sí va a seguir el camino de Dios. Si nada más tenemos 1 o 2 hijos, como pasó al principio con Caín y Abel, si uno se descarrila y mata al otro, pues ya no se puede, ya la simiente se pierde porque ninguno de los dos se pudieron usar. Pero bueno, esto realmente no pasó porque después vino Set y Adán y Eva tuvieron muchos otros hijos, pero siguió la simiente por medio de Set, y ya hablamos la semana pasada sobre esta simiente que llegamos a Noé. Ahora estamos con Noé y Noé tiene 3 hijos. Obviamente la simiente va a seguir por medio de uno de ellos. Una cosa que no mencionaste tú es sobre el nombre de Noé. Y para mí es interesante que fue el pensamiento de su padre cuando le dio el nombre Noé, porque dijo, traerá consuelo o descanso, y es exactamente lo que hizo cuando pudo al fin descansar el Señor y la tierra, porque iba a empezar algo de nuevo
sin mancha y sin pecado. Ujú. Y bueno, después de que Noé obedece, hace el arca, dice la Biblia en el versículo 7:5 de que él hizo todo lo que le ordenó el Señor. Y con Noé es la primera vez que escuchamos de un pacto. Fue el primer pacto que Dios hizo con Noé y con todos. y ¿no? bueno, a partir de Noé, como todos descendemos de ahí, puesto que toda la demás gente murió, pues el pacto es con el resto de nosotros. Es con las naciones y bueno, posteriormente vendría el pueblo escogido a través de los patriarcas. Y pienso que estás hablando del pacto del arco iris, ¿no? Exacto. Y si me permites, puedo leerlo aquí. Dice, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Ese es capítulo 9, versículos 9, 10. Perfecto. Sí, ese era exactamente a lo que yo me refería. Y es después de esto que viene la tentación. El enemigo no va a dejar solo, no los va a... ¿No descansa? No va a descansar, exactamente. Y bueno, viene la embriaguez de Noé, plantó una viñeda, yo pienso que estaba calando las uvas, el vino, no sé, el caso es que se embriagó. Y ya sabemos lo que dice acerca de Cam, que fue el que vio la desnudez y algo pasó ahí. En hebreo la connotación es un poco más fuerte, no es solamente de que lo vio, es que fue más allá, sería burla, es una palabra mucho más fuerte la que se utiliza. Mucho más penoso. Y más penosa. Entonces, Cam viene a ser maldecido por lo que hizo. Lo que quiero decir es que se descalifica. Ya la simiente no puede seguir por medio de Cam porque, como dije anteriormente, el arma, esto lo dije la semana pasada, el arma del enemigo para desarmar o para evitar que se lleve el plan es hacerte que caigas en pecado o hacerte que tú desanimes o hagas que caiga las otras personas. Y una cosa interesante de notar es que cuando Cam hizo esta cosa desagradable delante de su padre, ¿qué pasa? Maldice no solamente a quien sale maldecido, sino que la línea o el linaje de Cam, que es Canaán, y todos sus descendientes. De allí viene toda la descendencia. Y si nos fijamos a través de esta gente, era gente poderosa en la tierra. Sin embargo, aunque era poderosa en todos sus esfuerzos, no fue la que Dios escoge para que siga esta línea santa, Kadosh, una línea santa para cumplir el propósito de Dios. ¿Qué quiere decir santificado? Es apartado para lo que el plan de Dios se vaya cumpliendo. Y entonces, si vemos la escritura, en el versículo 25 maldice a Can, en el 26 bendice a Sem, y en el 27 pide que engrandezca Dios a Jafet. El único donde se usa la palabra barjú o bendición es con Sem, no con nosotros. Entonces ahí ya podemos ver que Dios acaba de escoger por medio de la boca de Noé quién va a seguir en la simiente. No fue Cam, él se descalificó solo, no fue Jafet, aunque iba a ser engrandecido, pero el bendito iba a ser Sem, de acuerdo al versículo 26. Es interesante, tú dices, sigue diciendo Sem, pero se pierde el énfasis del nombre de él. Quiere decir Shem, quiere decir él, o como el nombre. Entonces es interesante decir, él, la persona del nombre, o el linaje del nombre, exacto, es donde viene la bendición. Ya en el capítulo 10 empieza a hablar de las generaciones. Otra vez, la Biblia está siguiendo esta simiente, está siguiendo esta semilla. Y primero nos habla de los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. ¿Sabes cuáles son esas gentes?
Después de aquí lo dice, pero... Pues estamos hablando de que la gente del norte, estamos hablando de la gente de Turquía, estamos hablando de la gente de Rusia, todas esas partes del norte, Grecia, esas son la gente de Jafet. Así es. Después menciona a los hijos de Cam, Cus, Mizraim, Fut y ¿Sí? Canaán. Estamos hablando el continente de África, estamos hablando de esa gente de esa área. Y, por cierto, la tierra de Canaán, que esa fue la que el Señor le dio después a Israel. Sí, la gente, los descendientes de Cam fueron y se establecieron en el área que Dios posteriormente vendría a darle a su pueblo escogido, Así es. el pueblo de Canaán. Pero entonces ya estaba todo planeado y sabemos que lo que pasa ahí, pero no quiero adelantarme porque eso viene, ya quiero decir, esto viene en otras parashas más después. Lo que quiero mencionar aquí es que uno de los descendientes de Cam es Nimrod. Sí, un poderoso en la tierra. Él fue rey y aún así hacen alusiones que aún, si no lo comenté contigo, pero que aún era uno de los gigantes. Entonces era un hombre poderoso y aún se llega a hacer, no sé si nombrarse como Dios. Es uno de los primeros hombres que se autonombra así como un Dios. Y a eso me refiero, la maldad entra en el corazón de Cam al hacer este pecado delante de su padre. Es maldito y entonces también su generación es maldita y de esta generación viene Nimrod que ya tiene esa maldad en su corazón y sabemos que hay tanta historia acerca de Nimrod que fue Dios y tantas cosas que se sucedieron por parte de esta persona y que hasta hoy desafortunadamente han entrado en muchas de las denominaciones y religiones donde alaban o hacen ritos y tradiciones que se establecieron por parte de Nimrod. Sí, es interesante, como dices tú, no solamente la línea que el Señor está estableciendo a través de Noé, pero la otra línea de la maldad que también se está corriendo a la vez como paralelo para ver qué pasa. Es decir, que lo que nosotros hacemos y lo que nosotros escogemos hacer tiene impacto no solamente con nosotros, sino que con nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos por esas generaciones. Entonces, por eso es importante que nosotros escojamos bien y seguir el Dios de Israel, porque allí hay vida y hay esperanza. Y esto es muy verdad y está aquí en la Biblia. Entonces podríamos decir, pero espérame, si ya el Señor maldijo a mi papá, a mi abuelo, a mi bisabuelo, pues yo también ya estoy. Pero no, recuerden Nínive. Nínive es otra área que es también descendiente de Cam. Y se recuerdan que el Señor les predicó, había maldad, había tanto que estaba pasando. A un profeta que les predicara. Exactamente, y envió a un profeta. Entonces, no todo está perdido. Si tu corazón se inclina hacia el Señor, Él va a hallar la forma de salvarte. Si hay arrepentimiento, hay salvación. Hay salvación, exactamente. Entonces, hoy es el día en que podemos decidir empezar a obedecer al Señor si es que no lo han estado haciendo. Hoy es el día que podemos aceptar la salvación, no solamente por mí, sino por mis hijos y los hijos de mis hijos y las generaciones posteriores. Amén. La Biblia dice que maldeciré hasta la segunda y tercera generación, pero bendeciré hasta la 1000 generación. Entonces vale la pena. Estamos hablando de una bendición que perdurará. Y bueno, ya por último menciona a los hijos de Shem, o de Sem en español. Eber, el hermano, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lum y Aram. Y vinieron otros hijos y habitaron la tierra en la región montañosa. Todos hablaban las mismas lenguas en este momento. Hasta aquí, todos, como venían de una misma descendencia, todos hablaban el mismo idioma. Yo creo que es importante notar que vamos a estar viendo
la familia desde Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y eso es una persona muy importante en la historia. Entonces, de allí vamos a hablar de, porque ahí el Señor de esta persona, el descendiente de Eber, va a escoger a uno por la cual el Señor va a establecer su gente. Sí, y ahorita hablamos de las generaciones y bueno, aquí antes de salir adelante, por supuesto que ya está creciendo la familia, ya empiezan a tener, ya vimos que tuvieron descendientes, los tres, obviamente se empieza a poblar el mundo. No sabemos cuánto tiempo está pasando, pero sabemos que Noé vive como 300 años más, 300, porque llega a 950 en total. Entonces, como 350 años más vive Noé. ¿Se imaginan la cantidad de gente que pudo haber sido eso? Y digo eso porque ahorita yo creo que han pasado 80 años desde que mi mamá y mi papá se casaron. Quizás puedo estar equivocada, a lo mejor 75. Pero alrededor de esa cantidad. Y como les dije, fueron 11 hijos. Ahorita somos aproximadamente 130. Y te contaron de dónde vinieron ellos y te daban detalles de las cosas de sus lugares. Hasta cierto punto. ¿Verdad que sí? Sí, hablamos, pues por supuesto yo conocí a mi abuelo y hablaban un poquito del bisabuelo. ¿Y fuiste a visitar el lugar donde vivía tu papá? Claro. Bueno, ¿y por qué traigo esta pregunta? Porque así Noé, fíjate, Noé vivió antes del diluvio y pudo hablar con sus tatarabuelos o que fue Set, el hijo de Adán, el primer hombre. Entonces él pudo traer todo este recuento de todo lo que había pasado de Adán a Set, de Set a Noé antes del diluvio, ¿verdad? Y después de eso vivió otros 350 años más. Entonces, ¿quién pudo haber hablado con él después para conocer toda esta historia de lo que pasó antes del diluvio? Y eso lo veremos entonces en otra parasha que vamos a estar platicando, ¿verdad? Así es. Y hacia el final de la parasha, antes de que hable de la genealogía y de que sigamos con la simiente, habla acerca de la Torre de Babel. Y como otra vez estaba diciendo, vienen todas las generaciones, se vuelve a poblar la región al menos, y el diablo no descansa y empieza a meterles en la cabeza el pecado. Y bueno, pensarán, pues, ¿cuál es el problema con construir una torre? La cosa no era la torre, la cosa era que querían ser como Dios. Así como Adán y Eva quisieron ser como Dios al comer de la fruta prohibida, así ahora. Y recuerden que Nimrod estaba ahí en Babel y Nimrod se autonombró Dios. Entonces querían hacer esto para llegar hasta arriba. Y ahí fue cuando Dios les confunde las lenguas y cuando empiezan a hablar idiomas diferentes. Y yo creo que tocaste en un punto muy interesante, porque tenemos que recordar, ellos comieron del fruto ahí en el jardín. ¿El fruto de qué? Del bien y el mal. Y entonces, entonces fueron abiertos sus ojos, es decir, empezaron a ver y entender. Y aquí la gente dijeron, vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo. ¿Y qué pasó? Aquí la escritura nos dice que el eterno Jehová descendió para ver la ciudad y a la torre que edificaron los hijos de los hombres. Y decidió lo que estaban haciendo, sabía lo que estaba en su corazón. Y antes de que fueran más lejos, los confundió. Eso fue muy noble. Solamente confundirlos y no destruirlos, porque así como destruyó posteriormente Sodoma y Gomorra con el fuego del cielo, en esta ocasión solamente los paró confundiéndolos para que no siguieran edificando y yendo adelante. Y es interesante que esto sucedió. ¿Por qué? Entonces, ¿qué pasa después que hubo la confusión de lenguas? Se empiezan a esparramar por toda la tierra. Cada quien con los que entendían, pues sí, claro, exacto. Y hasta la fecha, como que tendemos a hacer lo mismo. Nosotros
Bueno, yo vengo de México, estoy en Estados Unidos y por supuesto que cada vez que veo a alguien de México me emociono y me junto con esas personas. Especialmente si son de Monterrey. Especialmente si son de Monterrey. Pero bueno, porque buscamos a los que son similares a nosotros. Y si estamos en la iglesia, en la sinagoga, en nuestro caso, y hay gente de Monterrey, pues, wow, qué felicidad. En fin, así ellos también iban con las personas que eran iguales o que hablaban de la misma forma, porque pues eran a los únicos que podían entender. Así es. Y la otra cosa, bueno, posteriormente a eso, ya empieza a hablar la Biblia acerca de los descendientes de Shem. Ya se concentra específicamente en Shem. Y habla de primero Arfaxad y luego que tuvo hijos e hijas, pero otra vez seguimos la simiente, seguimos la línea de dónde va a venir el Mesías. Y después de ahí siguió Sala. Después de Sala siguió Eber, que es la persona que tú dices tiene algo muy importante. ¿No vas a comentar qué es o posteriormente? Posteriormente sería lo mejor tocar ese tema. Ok, y luego de Eber siguió Peleg, de Peleg Reu, de Reu Serug, de Serug Nacor, de Nacor Taré. Bueno, y aquí dice en español Taré, en hebreo es Terá, como que cambian las vocales, Terá. En hebreo, y Terá, ¿qué era? Es el papá, es el que vino a ser padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Entonces, sabemos que Harán fue el que murió en Ur de los Caldeos y fue el que engendró a Lot. Si se recuerdan, Terá sale del pueblo de Ur de los Caldeos y se va con Abraham y con Lot y se van hacia otro lugar. ¿Cómo se llama ese otro lugar? ¿Te acuerdas? ¿Harán? Harán. No, bueno, era el mismo nombre, sí. Y ahí es donde muere. Él muere allí, sí. Él es ahí. Digo Harán, pero bueno, lo estoy diciendo. Entonces esta paracha nos lleva de Noé hasta Abraham y Sarai, porque dice que una de las cosas en el último versículo, los dos últimos versículos, habla acerca de Abraham y Sarai, era el nombre de la mujer de Abraham, y que Sarai era estéril, no tenía hijo. Nos lleva de Noé hasta Abraham. La historia está siguiendo esa simiente por donde va a venir el Mesías, porque desde el principio, para recuperar la comunión y el dominio, el plan era que se diera por medio de esta simiente, por el Mesías que vendría. Y no sé si tienes algún otro comentario final. No, que solamente que el Señor sigue, esto parece como que va sin ton ni son. Sin embargo, el Señor va siguiendo la línea y va viendo las generaciones que se están evolucionando y Él está en control de todo. Y parece quizás que no, que lo que está pasando es malo, no hay nada bueno en la tierra, pero hay esperanza cuando uno pone su esperanza en el Dios de Israel. Así es. Pues la semana que viene estaremos hablando de Lech Lecha, que es ya el llamado Abraham, y creo que ya la historia se va a poner más interesante. Recuperamos el dominio. En ese entonces con los sacrificios se recupera parcialmente, pero con el sacrificio único del Señor Yeshua HaMashiach, el Señor Jesucristo, esa comunión es para siempre. Sin embargo, tienen que aceptar que Él es el sacrificio y aceptar la sangre para cubrir el pecado, porque recuerden, la paga del pecado es muerte. Yeshua ya murió por nosotros, pero nosotros debemos de allegarnos a Él, de acercarnos para aceptar esa sangre y cubrir nuestro pecado. Así es, entonces es a través de creer y tener emuná o fe en el Mesías de esta obra redentora que se hizo
desde el principio que el Señor ya tenía planeado esto. Es decir, desde la fundación del mundo el Señor tenía esto en mente, porque esta era la manera en la cual Él iba a traer la redención a todo el mundo. Y bueno, dije cubrir el pecado, pero perdón, ese es un error fatal, es un error muy grande. No es cubrir el pecado, es borrar, pagar, deshacernos de ese pecado. Antes de que viniera Yeshua, era solamente cubriendo estas cosas, hasta que viniera el sacrificio perfecto. Y entonces sí era borrar y eliminar. Así es. Pues entonces esperamos que tengan shalom, que la pase bien y nos vemos en la próxima. Así es, shalom.